Bienvenidos al curso de trabajos en espacios confinados. ¿Qué es un espacio confinado? Vamos a ver la definición según la normativa peruana. Espacio confinado es aquel lugar de área reducida o espacio con abertura limitada de entrada y salida, constituido por maquinaria, tanque, tolvas o labores subterráneas, en el cual existen condiciones de alto riesgo como falta de oxígeno, presencia de gases tóxicos u otros similares que requieran permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Esta definición está brindada en el artículo 7 del Decreto Supremo 024-2016 del Ministerio de Energía y Minas, y también en su modificatoria, el Decreto Supremo 023-2017. Veamos otra definición. Nos dice que se considerará espacio confinado a tanques, cisternas, cámaras, recipientes, excavaciones profundas y en general a cualquier recinto cerrado que tiene entrada y salida limitada y que no ha sido construido para ser ocupado por tiempo prolongado por seres humanos. Esto es según el punto 18 de la norma G050, seguridad durante la construcción. Los riesgos en estos espacios son múltiples, ya que además de la acumulación de sustancias tóxicas o inflamables y la escasez de oxígeno, se añaden los riesgos ocasionados por la estrechez, la incomodidad de posturas de trabajo, la limitada iluminación, etc. Otro aspecto a destacar es la amplificación de algunos riesgos, como en el caso del ruido, muy superior al que un mismo equipo generaría en un espacio abierto. Y esto se produce por el retorno, eco o rebote en la transmisión de estas vibraciones. Se puede decir que los trabajos en recintos confinados conllevan una problemática de riesgos adicionales que obligan a unas precauciones más exigentes. Una característica de los accidentes en estos espacios es la gravedad de sus consecuencias, tanto de la persona que realiza el trabajo como de las personas que la auxilian de forma inmediata, sin adoptar las necesarias medidas de seguridad, generando cada año víctimas mortales. El origen de estos accidentes es el desconocimiento de los riesgos, debido en la mayoría de las ocasiones a falta de capacitación y a una deficiente comunicación sobre el estado de la instalación y las condiciones seguras en las que las operaciones han de realizarse. Tipos de espacios confinados. Atendiendo a sus características, los espacios confinados se pueden clasificar de la siguiente manera: en espacios abiertos y en espacios cerrados. Los espacios abiertos son aquellos que cuentan con una abertura por su parte superior y con un diseño tal que dificulta su ventilación. Y los espacios cerrados son aquellos espacios con estrecha abertura de entrada y salida. Vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de estos tipos de espacios. Espacios confinados abiertos, por ejemplo, pozos abiertos, cubas de fermentación, fosas sépticas abiertas, fosas de engrase de vehículos. Y en espacios confinados cerrados tenemos, por ejemplo, excavaciones mayores de 4 pies de profundidad, silos y tanques de almacenamiento, tanques de reacción o proceso, ductos subterráneos, tuberías, cisternas de transporte, alcantarillas o cloacas, cámaras de registro, reactores y calderas, bodegas de barco, manhole, molinos y hornos. Peligros y riesgos. Muchas de las entradas a espacios confinados tienen la presencia de peligros y riesgos. Entre ellos se destacan los de origen mecánico, eléctrico, físico, químico y biológico. ¿Cuáles son los riesgos generales? Vamos a ver ejemplos de los riesgos más generales o frecuentes. Entre ellos tenemos los riesgos mecánicos por equipos que pueden ponerse en marcha intempestivamente, atrapamientos, choques y golpes por elementos salientes, dimensiones reducidas de la boca de entrada, obstáculos en el interior, etc. Riesgos de electrocución por contacto con partes metálicas que accidentalmente pueden estar en tensión. Caídas a distinto nivel o al mismo nivel, por escaleras inestables, resbalones, etc. Caídas de objetos al interior mientras se está trabajando,
desprendimientos, equipos, herramientas y otros. Malas posturas o posturas prolongadas. Ambiente físico agresivo, ambiente caluroso o frío, iluminación deficiente, ruido y vibraciones, como por ejemplo martillos neumáticos, amoladoras rotativas, etc. Fatiga por exposición a un ambiente físico agresivo. Riesgos derivados de problemas de comunicación entre el interior y el exterior del espacio confinado. Picaduras y o mordeduras de insectos, arañas, roedores, etc. Presencia de parásitos, virus, bacterias u hongos que pueden originar enfermedad laboral. Peligros y riesgos específicos. Son aquellos ocasionados por las condiciones especiales en las que se desenvuelve este tipo de trabajo y que están originados por una atmósfera peligrosa, que puede dar lugar a los riesgos de asfixia, incendio o explosión e intoxicación. Principalmente debemos de recordar que en un espacio confinado hay una cantidad inicial de oxígeno. La respiración humana dentro de cualquier ambiente consume el oxígeno y hace que aumente el dióxido de carbono. Cuando el oxígeno disminuye a menos de 19.5, la atmósfera se considera como deficiente de oxígeno y pone en peligro la vida de los ocupantes, quienes comienzan a sentir mareos, perder la conciencia y finalmente la vida. Vamos a explicar ahora el riesgo de asfixia. El aire normalmente contiene 21% de oxígeno. Si este porcentaje de oxígeno se reduce, se producen síntomas de asfixia que se van agravando conforme disminuye ese porcentaje. La asfixia es consecuencia de la falta de oxígeno y es ocasionada básicamente al producirse un consumo de oxígeno o debido a un desplazamiento del oxígeno del ambiente por gases, humos, polvos o vapores producidos por el trabajo. En la siguiente tabla se indica la relación entre las concentraciones de oxígeno y su efecto fisiológico. Ya hemos dicho que el nivel normal de oxígeno en el aire debe estar en un 21%. Si el nivel de oxígeno llega al 23.5, se trata de un enriquecimiento de oxígeno en el ambiente y esta condición puede producir el peligro de incendio. Si el nivel de oxígeno llega al 19.5%, estamos frente a una concentración mínima de oxígeno. No se producen efectos fisiológicos visibles, pero nos alerta de una deficiencia de oxígeno. Si el nivel de oxígeno se encuentra en un 16%, comienza a producirse un incremento en el ritmo respiratorio. Los latidos del corazón se aceleran, se presenta deterioro de la atención, desorientación, pensamiento y coordinación. Si el nivel de oxígeno se encuentra en un 14%, el juicio se vuelve defectuoso y existe pobre coordinación muscular, fatiga rápida y respiración intermitente. Si el nivel de oxígeno se encuentra en un 8%, se producen náuseas, vómitos, pérdida de la capacidad de movimiento e inconsciencia. Si el nivel de oxígeno se encuentra en un 6%, se presenta dificultad de respiración, convulsiones y muerte en minutos. Ahora hablemos del riesgo específico de incendio y explosión. En un recinto confinado se puede crear una atmósfera inflamable con mucha facilidad. El hecho de formarse una atmósfera inflamable puede deberse a muchas causas, como evaporación de disolventes de pintura, restos de líquidos inflamables, reacciones químicas, movimiento de grano de cereales, etc. Siempre que exista gas, vapor o polvo combustible en el ambiente y su concentración esté comprendida entre sus límites de inflamabilidad. A efectos de seguridad, se considera que un espacio confinado es muy peligroso cuando exista concentración de una sustancia inflamable por encima del 25% del límite inferior de inflamabilidad, dado que es factible que se produzcan variaciones de la concentración ambiental por razones diversas. Y como tercer riesgo específico principal tenemos la intoxicación. A continuación vamos a hablar de este riesgo. La concentración en el aire de productos tóxicos por encima de determinados límites de exposición puede producir intoxicaciones agudas o enfermedades. Las sustancias tóxicas en un recinto confinado pueden ser gases, vapores
o polvo fino en suspensión en el aire. La aparición de una atmósfera tóxica puede tener orígenes diversos, ya sea porque previamente existía el contaminante o porque se generó al realizar el trabajo en el espacio confinado. Junto al riesgo de intoxicación se pueden incluir las atmósferas irritantes y corrosivas, como es el caso del cloro, ácido clorhídrico, amoníaco, etc. Este tema porque hace 5 días ocurrió una desgracia en Ventanilla. ¿Qué ocurrió allí? 4 trabajadores de un chifa fueron a arreglar un problema en el pozo séptico, cayeron y fallecieron. 4 trabajadores de este chifa fallecieron hace 5 días. ¿Quién es el responsable de esta tragedia? ¿Qué dice el dueño de este restaurante? ¿Ha sido clausurado por la municipalidad? ¿Qué investigaciones se han iniciado tras esta tragedia que ha enlutado a 4 familias? El seguimiento de este caso terrible. Aquí hay imagen donde usted ve ahí en su pantalla, en el lado izquierdo, cuando el joven está entrando ya a uno de los pozos sépticos en la cual están realizando mantenimiento. Ustedes ven ahí imágenes exclusivas de Vía TV Perú y luego captan, vamos a ver en estos momentos, y ya entró, ahí ingresó. Ahora, el joven que lo está ayudando, miren ustedes ya las últimas imágenes que se ve ahí, de uno de ellos, de los 4 fallecidos que estamos viendo ahí en su pantalla. Ahora el joven se pone de pie, miren, se pone de pie y se va hacia el otro extremo. Vamos a quitar la barra un ratito, señor director. Estamos viendo imágenes exclusivas que nos ha llegado a nuestra redacción sobre la muerte de los 4 trabajadores en el sótano del Chifa Singlón. Esto está ubicado en Ventanilla, Callao. Miren, ahora el joven regresa para donde está su amigo, pero se da cuenta que ya no reacciona y llama a los demás compañeros. Mire, ve, ya no reaccionan, se da cuenta que ahí entonces le manda otra soga para que pueda salir. Sin embargo, es un poquito difícil poder descifrar estas imágenes, amigos de Vía TV Perú. Ahí se acerca uno de los administradores del Chifa. Y procede a llamar más ayuda. ¿Ves? Ahí donde procede a llamar más ayuda, se dan cuenta que el joven no reacciona ya. Y entonces parece que como ese pozo tiene gases tóxicos, produce el producto de la grasa donde ese pozo séptico almacena y cada 6 meses. Ahí entró el segundo. Ha entrado el segundo joven. Miren ustedes, amigos de Vía TV Perú, ya entró el segundo joven. Ustedes están viendo ahí imágenes que ya entró el segundo joven. Todavía no está la administradora, la chica, y van a llamar a la administradora en estos momentos. Uno de los trabajadores procede a llamar a la administradora. Están tratando ya de sacarlos, ven, ponen iluminación, ya están 2 dentro del pozo, ¿ves? Y lamentablemente, ahí llega la chica, ahí llega justamente, alto señor director, ahí llega la administradora, se saca su saco, la administradora, y también procede a ingresar. Miren ustedes. Procede, ahí la chica se sienta, está sentada con una soga, pero sin embargo, al parecer, ella se resbala y cae. Miren las imágenes, amigos, de Vía TV Perú, que nos ha llegado. Lamentable esta situación que ha ocurrido de repente. Bueno, es una negligencia lo que estamos viendo que ha ocurrido aquí. ¿Cómo fue posible que los mozos y también la administradora pueda socorrer a ellos? Miren usted, y está viendo. Lamentable noticia que estamos dando a conocer, amigos de Vía TV Perú. Estas imágenes ha sido alrededor de la 1 de la tarde, aproximadamente en el sótano del Chifa Singlón. Miren ustedes, y parece que la chica ahí se resbala. Vamos a ver, está tratando de salvar a sus compañeros, los demás también. El que está de chaleco rojo es uno de los mozos. Miren ustedes, la chica parece que ahí se resbala. Vamos a ver.
Ahí está, miren, se quiere meter. Miren, ahí se cayó, se resbaló y posiblemente ella queda también. Vamos a repetir un poquito, señor director, donde ella se resbala. Ahí está a punto de descender la soga del palo, pero sin embargo no llega a sujetar y cae también al pozo, se resbala. E inclusive hay una soga y un palo blanco. Al ver, el mozo está desesperado, no sabe qué hacer y él aparece que se retira. Vemos ahí al cocinero, al mozo, y ahí va a entrar el cuarto trabajador. Miren, entró el cuarto trabajador y también cae. Y trata del mozo de jalarlo. Miren ustedes, el mozo trata de jalarlo, subirlo, desesperado. Y al parecer, el mozo se retira, asustado, se retira. Y ahí están las imágenes, amigos, de las 4 personas fallecidas en este trágico accidente en la calle 1, entre la avenida Dalias y Eucaliptos, al costado del Instituto Americano, en Ventanilla Satélite. Miren ustedes, lamentable estas noticias, y ya no queda nadie. Se da a conocer que ya lo dejaron ahí al abandono, y esto queda ahí, amigos, estas imágenes. Vamos. Además de los riesgos generales, también debemos considerar las condiciones peligrosas o subestándar que se pueden presentar en un espacio confinado. Entre las condiciones que pueden ocasionar lesiones, accidentes o enfermedades ocupacionales tenemos las siguientes. Atmósferas peligrosas. Acá se subclasifican en atmósferas deficientes de oxígeno, atmósferas ricas en oxígeno, atmósferas tóxicas, atmósferas inflamables. Las siguientes condiciones peligrosas que se pueden presentar son temperaturas extremas, agentes biológicos, condiciones de entrampamiento, agentes mecánicos y físicos, como ruido, superficies mojadas, resbalosas, objetos que se caen, etc. A continuación vamos a explicar cada una de esas condiciones. Atmósferas peligrosas. ¿Cuáles son los espacios confinados con una atmósfera peligrosa? Son todos aquellos espacios confinados con atmósferas donde se cumpla una o más de las siguientes condiciones. 1. Cuando el nivel de oxígeno no permite la respiración en forma natural. Cuando la atmósfera es inflamable. Cuando hay evidencia de gases tóxicos. Como ya lo hemos mencionado, acá podemos subclasificar este tipo de atmósferas en atmósferas con deficiencia de oxígeno, atmósferas ricas en oxígeno, atmósferas inflamables y atmósferas tóxicas. ¿Cuáles son los riesgos presentes en ese tipo de ambientes? Principalmente asfixia, incendio o explosión e intoxicación. Por lo general estos riesgos son poco conocidos por el personal inexperto que ingresa a estos espacios confinados y provocan accidentes inesperados, cuyas consecuencias suelen ser fatales, tanto para los propios lesionados como para los compañeros que intentan socorrerlos. A. Atmósfera deficiente de oxígeno. Es una atmósfera que contiene menos de 19.5% de oxígeno en volumen. El aire debe de contener un 21% de oxígeno. Por debajo de esta concentración puede ocasionar asfixia y muerte del trabajador. ¿Qué causa la deficiencia de oxígeno? Las causas más comunes de poco oxígeno en espacios confinados son las siguientes. A. Oxidación. El oxígeno se consume cuando los metales se oxidan. B. Combustión. El proceso de combustión consume oxígeno. Por ejemplo, un calefactor portátil de propano durante labores de corte o soldadura y por motores de combustión interna. C. Desplazamiento del oxígeno. Este elemento puede haber sido desplazado o reemplazado por otros gases. Por ejemplo, gases de soldadura o gases liberados en el espacio para prevenir la corrosión. D. Microorganismos. Los microorganismos también consumen el oxígeno. Por ejemplo, en líneas de alcantarillado y tanques de fermentación. Ahora vamos a ver las atmósferas ricas en oxígeno. ¿Qué es una atmósfera rica en oxígeno? Es una atmósfera que contiene más del 23.5% de oxígeno en volumen. Cuando en un espacio confinado existe una concentración de oxígeno superior al 23.5, se dice que es una atmósfera con exceso de oxígeno, es decir, enriquecida de oxígeno.
que puede volverse inestable al contribuir al aumento de las velocidades de reacción. La posibilidad y severidad de fuego o explosión se incrementa significativamente si la concentración en el ambiente llega a valores del 28%, porque los tejidos ignífugos dejan de serlo. Es así que los elementos como ropa, delantales, guantes y otros con una concentración normal de oxígeno en el aire no son combustibles, pero pueden serlo si hay un aumento del porcentaje de oxígeno en la atmósfera. Consecuencias. Causa que materiales inflamables y combustibles se quemen violentamente cuando se prenden. Medidas preventivas. Nunca use oxígeno puro para ventilar. Nunca almacene o ponga cilindros de gases comprimidos dentro de un espacio confinado. Ahora vamos a ver el apartado C, que es correspondiente a atmósferas inflamables o explosivas. Los ambientes explosivos se forman al mezclarse gases o vapores inflamables con el oxígeno. La generación de esta condición dependerá del combustible gaseoso existente, la cual es diferente de una sustancia a otra. También se puede formar atmósferas explosivas debido a la existencia de altas concentraciones de polvo finamente dividido, las cuales pasan desapercibidas por los instrumentos que comúnmente se usan para estos efectos. Ejemplos de estas situaciones ocurren en silos de acopio que contienen polvos orgánicos como cereales o en la industria de la madera, donde se generan polvos o acerrín que pueden formar mezclas explosivas. Factores críticos. Contenido de oxígeno en el aire, presencia de gases inflamables o vapores, presencia de polvo, mezclas de aire y gases que pueden llevar a una explosión. Fuentes típicas de ignición, herramientas eléctricas, chispas, soldadura, operaciones de cortar, fumar, etc. Y ahora vamos a ver las atmósferas tóxicas. ¿Cuándo decimos que una atmósfera es tóxica? Una atmósfera tóxica es una atmósfera que presenta la concentración de sustancia nociva por encima de los niveles máximos permitidos de seguridad. Por ejemplo, un espacio confinado donde hay materia orgánica en descomposición o con generación de hidrocarburos, monóxido de carbono, anhídrido carbónico, ácido sulfúrico, amoníaco u otra sustancia nociva química que pueda generar ambientes tóxicos. Dependiendo de la concentración existente de un gas o vapor tóxico, se puede causar daño al tejido vivo, alterar el sistema nervioso, provocar una enfermedad grave o, en casos extremos, producir la muerte del trabajador. La cantidad requerida para producir estos efectos varía dependiendo de la naturaleza de la sustancia, la concentración, el tiempo de exposición y la susceptibilidad del trabajador. Veamos algunas causas. Productos almacenados en espacios confinados, como gases que se generan cuando se limpia, o materiales que son absorbidos por las paredes del espacio confinado, o material descompuesto a través del tiempo en el espacio confinado. Trabajos en el espacio confinado, como soldar, cortar, pintar, raspar, quitar grasa, arenar, sellar, pegar o derretir. Áreas adyacentes al espacio confinado. Aquí se trata acerca de los trabajos que están generando gases o vapores tóxicos, que por influencia del aire perjudica el ambiente del espacio confinado. Bill, ven, por favor, ven. Bill, te tengo un trabajo que hay que hacer. El trabajo debe quedar terminado hoy y tiene que hacerse sin ningún tiempo extra, ¿entendido? De acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer? Ante todo, olvidarse de ese café. No se permiten bebidas ni comidas en esta área. Ya lo saben bien. Después tienen que limpiar el tanque de tolueno número 5, pero bien limpio. Hay un contratista que vendrá mañana para cortar una abertura en el fondo y no puede quedar fango alguno allí. ¿Entendido? Sí. Él es Jim. Él es Bill. Él es el nuevo obrero que contraté ayer. Explícale lo que debe hacer. ¿Qué están esperando? ¿Una invitación? ¡Andando! Ven. Sí. El viejo Oscar es bastante gruñón. Siempre agitando esa tablilla de notas. Posiblemente duerme con ella. Tú no hablas mucho, ¿verdad, Jimmy?
No importa. Te diré algo. ¿Por qué no desatas esa cuerda y empezamos el trabajo, sí? Sorry, I don't understand. ¿Qué dijiste? Sorry, I don't speak Spanish. I just work. ¿No hablas español? Vaya, bueno, no importa. Entras ahí dentro. Yo lo haría, pero tengo más antigüedad. Bien. Cuando entres ahí, tienes que usar esta máscara. Porque el tolueno es bastante fuerte. Pero te diré lo que haremos. Ya que el espacio es demasiado pequeño para que quepas con todo este equipo a la espalda, tú te metes en el agujero y yo te lo paso y te lo pones antes de bajar. ¡Jimmy! ¡Auxilio! Bien, coloquemos la sierra en posición para poder cortar el tanque. Corta aquí una abertura de 3 centímetros. Equipo 41 a jefe 40. Ya hemos hablado de los principales tipos de atmósferas peligrosas. Ahora mencionaremos las demás condiciones en los espacios confinados. En este caso hablaremos de las temperaturas extremas. Los espacios confinados pueden superar ampliamente la temperatura máxima o mínima a la que un trabajador puede estar sometido en su entorno de trabajo, sobre todo cuando están privados de una ventilación adecuada, provocando lo que se conoce como estrés térmico. Esta sensación se produce cuando no es posible regular la temperatura corporal de manera natural, debido a las altas o bajas temperaturas. Cuando se tienen temperaturas altas en un espacio confinado, puede llevar al ocupante de dicho espacio a sufrir un golpe de calor. En esta situación se puede producir sofocación, alteraciones del comportamiento como delirios o convulsiones, y si no se toman las medidas oportunas pueden causar la muerte. Y al hablar de temperaturas extremas, no solo se trata de calor, también estamos hablando de frío extremo. Este frío extremo puede causar sensación térmica de frío, disconfort, dolor articular, disminución de la destreza manual, mental o de la capacidad física, problemas respiratorios, lesiones por frío y en casos extremos, hipotermia. Las causas que provocan las temperaturas extremas son varias. Pueden ser calor radiante, humedad o la misma ropa protectora, limpieza con vapor en los espacios confinados, humedad, líquidos extremadamente fríos y procesos de trabajo que aumentan o disminuyen la temperatura dentro del espacio. Ahora hablemos de los agentes biológicos. Los riesgos biológicos presentes en un espacio confinado pueden suponer un riesgo de salud enorme para los trabajadores que se encuentran en ellos. En la mayoría de los casos suelen asociarse a sistemas de alcantarillado, silos y conductos, pero nunca se debe infravalorar la posibilidad de que surjan estos peligros en los demás tipos de espacios confinados. Antes de ingresar, es fundamental una cuidadosa evaluación del espacio confinado para asegurarse de identificar correctamente los riesgos biológicos. La presencia de estos riesgos estará de acuerdo a las condiciones higiénicas de dichos lugares y puede incluir, aunque sin limitarse a ellos, bacterias o parásitos, animales perdidos, roedores o excremento de roedores, infestación de insectos comunes e insectos rastreros, plantas venenosas, mohos y hongos, aguas residuales o agua estancada, objetos punzantes u otros agentes infecciosos. Y las enfermedades transmisibles más peligrosas en espacios confinados pueden ser
tétanos, por penetración a través de heridas y quemaduras, leptospirosis, por contacto con aguas contaminadas por defecación de roedores, principalmente por penetración a través de heridas y de la mucosa de los ojos, nariz o la boca. Peligros de entrampamiento. En este punto nos referimos a los espacios confinados en donde existe la posibilidad de que el personal quede atrapado en su interior. Esto sucede principalmente debido al diseño del espacio confinado y puede deberse a varios factores. Por ejemplo, cuando no se tiene un acceso lo suficientemente amplio para que pase o salga fácilmente el cuerpo de una persona. Cuando las tapas de dicho espacio se encuentran sin mantenimiento, con posibilidad de cerrarse solas o no volver a abrirse desde el interior. Cuando el ambiente está con presencia de follaje, vegetación u obstáculos en su interior. Cuando el espacio es demasiado reducido como para poder regresar o realizar movimientos corporales, entre otros. Es por ello necesario que antes de ingresar se evalúe y tomen las medidas de seguridad correspondientes y los métodos de rescate en caso se requiera. Agentes mecánicos y físicos, considerados también como riesgos generales porque son inherentes a muchas operaciones, pero para nosotros son generalmente más graves debido a las condiciones desfavorables de los lugares de trabajo. Entre estos podemos incluir ampliación de ruido en el ambiente, escasez de iluminación, atrapamiento por partes móviles de motores, elementos mecánicos como batidores, ventiladores sin proteger, extractores en el interior, etc.